If we have an overwhelming desire to explore, perhaps the reason lies in our DNA. There is a genetic variant known as DRD47R, carried by roughly 1 in 4 of all humans. It's more commonly known as the adventure gene. It makes people more curious, less restricted by boundaries. They'll be more likely to take risks and may get a sudden urge to explore. But before you can act on the urge to explore, you'll need the tools to make that exploration possible. Adventure, it's in our DNA. The new Discovery Sport. Land Rover, above and beyond. Lo que te queríamos preguntar es ¿de qué se te está acusando? La primera fue traición a la patria y la segunda es una ampliación de esa primera denuncia donde se nos agregó algunos también como en injurias y calumnias. Ok, ¿cuáles injurias y cuáles calumnias? Primero, traición a la patria, ¿por qué? ¿Por qué tú traicionarías a la patria? Bueno, la denuncia de Lavaqué, como sabes, es una denuncia que toma como fundamento la editorial que realizó el licenciado Elbaum, que fue el director ejecutivo de la DAIA, sí. Y que en el diario oficialista, página 12, habló de una conspiración nada más ni nada menos que entre los dirigentes de la comunidad judía, la AMIA, la DAIA, el muerto, porque fallecidos de manera natural, en este caso obviamente estamos hablando del asesinado fiscal Nisman, y los fondos buitre de los Estados Unidos encabezados por Paul Singer. Yo tuve el placer de ser justamente agregado a la lista cuando la radio entrevistó al secretario general de la DAIA, Jorge Knolovich, y realicé algunas expresiones en relación a toda esta situación, y él entendió que la radio y quien sobre todo habla lo habíamos injuriado, y además, debo decir, no soy el único, también hay algunos otros periodistas de otros medios muy conocidos, Marcelo Longobardi y algunos otros que fueron también agregados en la denuncia de él. Digamos, hay como dos denuncias, una primera que es por traición a la patria. Me llama la atención, Miguel, que también Marcos Aguinis está acusado. Así es, Marcos Aguinis, Daniel Sapsay, que es un abogado constitucionalista muy prestigioso, Santiago Kovalov, que es un intelectual y un filósofo y un escritor también muy importante. Aquellos que había mencionado su origen en esta editorial, Jorge Elbaum, y que, a posteriori él amplió con algunos comunicadores y periodistas que nos sumamos a esta denuncia en términos de lo que aquí está pasando. La realidad es que, como sabes, la denuncia en realidad no me preocupa demasiado, va a terminar siendo desestimada, creo, de manera bochornosa, porque todo lo que ha planteado es imposible de probar. Lo grave de todo esto es que la presidenta argentina, como muy bien ustedes publicaron, tomó en su momento lo que escribió Jorge Elbaum, lo planteó a través de su Facebook y ha hecho de esto realmente un tema muy grave, cuando ella misma ha reafirmado que habría acá una conspiración de los dirigentes de la comunidad, el fallecido fiscal Nisman y los fondos buitres para conspirar contra la Argentina. Una recreación lamentable y terrible de los protocolos de los sabios de Sion o el plan Andinia, y la situación es esta, gravísima, porque la ha tomado nada más ni nada menos que la primera magistratura, y la gran mayoría de la gente que conoce poco de estas cosas escucha entre los prejuicios previos y lo que puede haber planteado, más en un gobierno con las características del gobierno que hay hoy en la Argentina, hace que todo esto realmente sea muy preocupante. ¿A quién se supone que has calumniado?
Y supuestamente al abogado Lavaqué, cuando hemos dicho que en su historial, bueno, es un abogado que ha sido claramente conocido por su filiación nazi, por sus dichos y por otras actitudes que ha tenido en otras épocas históricas, digamos. Entonces, la denuncia agrega a una cantidad de comunicadores, como te digo, también a Marcelo Longobardi, también a Willy Cohen, que es otro comunicador, y a quien habla, porque hemos tomado este tema y hemos dicho lo que nos parece respecto no solo a la denuncia que él ha planteado, sino a la gravedad institucional que tiene todo este tema. ¿Quién es Lavaqué? Parece una trayectoria antisemita bastante importante. Él participó en algún momento con algún cargo como funcionario en la terrible época de la AAA en la Argentina, que fue una época muy violenta. Pero no es nada nuevo, él ya había denunciado con anterioridad algo similar a un presidente de la DAIA, el doctor Jorge Kirschenbaum, a quien había denunciado también por traición a la patria porque había viajado a Israel en un viaje de solidaridad y de identificación con Israel en algún momento de unas tantas crisis o guerras. Gustavo Perednik anuncia que hay un libelo antisemita. ¿Tú estás de acuerdo? Estoy absolutamente de acuerdo y me parece que esto responde a un gobierno populista fascistoide al estilo argentino, y la realidad es que los hechos se han ido concatenando uno tras otro, entre el escrito de Elbaum, el asesinato de Nisman, y todas las terribles perversiones de transformar a la víctima en victimario, luego un hecho tras otro, que termina no solo con esta denuncia, no solo con la que la presidenta ha dicho, sino, como ustedes sabrán, también con la lamentable renuncia a la ANIA por parte del canciller Timmermans, que reafirmó parte de estos mismos dichos, ¿no? Realmente es terriblemente peligroso y perverso. Y hasta ahora, ¿quiénes han denunciado el libelo y quién ha apoyado a la comunidad judía argentina? Las máximas autoridades de las instituciones judías de Estados Unidos, que llegaron preocupados, ¿no?, para conocer de manera directa lo que está pasando. Se han encontrado con dirigentes de la comunidad, se han encontrado ahora en el almuerzo con periodistas para escuchar de primera mano lo que acontece. Obviamente ellos están preocupados y han mostrado la solidaridad con la comunidad, pero bueno, la realidad interna es muy compleja, porque se trata, para ustedes que lo tienen cerca y lo pueden entender, de un gobierno que ha decidido muchas veces, y lo ha dicho abiertamente, ir por todo. En algún momento busca siempre un enemigo de turno, en un momento fue los ámbitos agrarios del campo, luego fue el periodismo a través del multimedio Clarín, cosa que continúa, y ahora, agregaron en esta búsqueda de enemigo a la comunidad judía. Y yo vi un comunicado del Centro Simón Wiesenthal. ¿Y eso les tranquiliza, eso les ayuda, o sería mejor que ya no le hicieran tanto ruido? No, yo creo que el Centro Wiesenthal, como siempre, ha sido muy certero en su comunicado, ha dado mucha claridad respecto de los hechos y respecto a la interpretación de los mismos, así que creo que es muy importante que se manifieste, y es muy importante a la comunidad en general, local e internacional, que se manifieste. Pero como le decía recién a los dirigentes judíos norteamericanos, tenemos un gran problema, porque we have a problem. En realidad, lo que hoy diga la comunidad judía internacional poco importa. Lo que digan los Estados Unidos incluso muy poco importa, o lo que diga Israel tampoco importa. Esto porque la Argentina ha establecido una alianza estratégica con el eje Caracas, Teherán, Rusia y China. Estos son hoy los aliados de la Argentina. Incluso la presidenta Kirchner, en el último encuentro en el cual participó a nivel latinoamericano, con la presencia del presidente Barack Obama,
bueno, tuvo expresiones sumamente críticas con la administración de los Estados Unidos, con lo cual cualquier cosa que hoy diga, que digan los Estados Unidos o que diga incluso, bueno, Israel o el mundo judío, poco va a importar frente a este contexto. Esta es la realidad que hoy tenemos. Podría asemejarse a lo que, con las particularidades del caso, en algún momento ha vivido y sigue viviendo la comunidad judía de Venezuela. ¿Cómo está eso del eje con Rusia y China? Bueno, la Argentina se viene acercando y profundizando justamente ese eje. Ha salido de alguna manera de los lazos que en algún momento tuvo tan estrechos con los Estados Unidos y con Occidente para acercarse a ese eje. La presidenta Kirchner viajó recientemente a Moscú, firmó una cantidad de acuerdos muy importantes con Vladimir Putin, acuerdos comerciales, acuerdos de todo índole. Todos estos elementos los puedes tomar de mucha información que fue publicada, de acuerdos, e incluso hay varios de estos acuerdos que son acuerdos confidenciales, que no se conoce, y esto también ha traído en la Argentina mucha polémica, los alcances de estos acuerdos. Es decir, China va a instalar acá una central nuclear. ¿En la Argentina? Así es, con personal chino. Rusia también tiene proyectos con la Argentina en ese y otros ámbitos, con lo cual, bueno, hay parte que se sabe y es pública y parte que no es tan conocida, pero estos son hoy los países con los cuales la Argentina tiene relaciones cercanas. Pero aún así, la Argentina y el gobierno de Barack Obama tienen algo en común, que es el acuerdo con Irán. Hacer acuerdos con Irán en vez de oponerse a esta política nuclear tan desbocada, más bien como una política de apaciguamiento. Bueno, hay un par de diferencias significativas y sustanciales. Uno, los Estados Unidos no tienen cuentas pendientes de 2 atentados terroristas donde la justicia local se indica como responsables a funcionarios iraníes de primera línea que tendrían que comparecer ante la justicia. Entonces, la Argentina tiene un proceso judicial donde los iraníes no se han avenido a presentarse en los tribunales. Esta es una diferencia sustancial. En segundo lugar, los Estados Unidos han negociado esta política que llamaste de apaciguamiento como una búsqueda, bueno, con Irán de establecer un acuerdo frente a lo que es la búsqueda iraní de llegar al armamento nuclear y bueno, con todo lo que eso ha significado en los últimos años. La Argentina tiene otra agenda absolutamente distinta con Irán y no tiene ningún tipo de vínculo en este tema y no ha tenido nada que ver lo que ha hecho los Estados Unidos con Irán o el grupo 5+1 con Irán con lo que ha hecho Argentina. De hecho, Argentina comenzó con este tipo de búsqueda de sacar a Irán del eje de la culpabilidad del atentado previo a lo que ha sido las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. ¿Y cómo ha sido difundir todo eso desde Radio High, Miguel? ¿Cómo ha sido? ¿Has tenido presiones de quizás bajar un poco la tensión, de quizás hablar de una forma más tranquila, o mientras se calman las aguas, o cómo ha sido? No ha habido ningún tipo de presión. Hemos siempre mantenido la misma postura, que es tratar de tener honestidad intelectual y mirar los hechos tal cual son. Incluso hoy la dirigencia comunitaria, los representantes de DAIA y AMIA, que en algún momento intentaron ver si es que con alguna política, por llamarlo así, de acercamiento, de seducción, lograban que el gobierno argentino ahí sí apaciguara las aguas, incluso este tipo de libelos antisemitas, llegó el convencimiento finalmente de que no tiene interlocutor, con lo cual también ha comenzado a tener una contundencia que no había tenido con anterioridad y que fue de un altísimo costo para la comunidad y para la dirigencia de la comunidad
judía. No solamente no tengo confianza sobre el esclarecimiento de los atentados, que han sido del primer día operados para que queden impunes y con tanta distancia en el tiempo, veo muy pocas posibilidades realmente de arribar a la justicia. Obviamente el asesinato de Nisman, ya pasaron más de 3 meses, es yo diría una micro muestra de lo que ha sido la causa AMIA o atentado a la Embajada de Israel. Es exactamente lo mismo, las mismas operaciones, la misma perversión, las mismas corrupciones, de eso estamos hablando. Hoy publicas algo que dijo la traductora. Bien, la traductora que fue convocada en su momento para traducir el memorándum, que fue escrito en 3 idiomas, en farsi, en inglés y en español, bueno, ella planteó, como habrás visto en la nota, que la traducción es dudosa, por decirlo menos, pero más allá de la traducción, más allá de lo que surgió de que hay cláusulas secretas que el gobierno argentino no quiere abrir a la opinión pública, cosa que es mucho más importante, la realidad es que cuando uno leía rápidamente ese memorándum de entendimiento, los 9 puntos, se daba cuenta a la primera lectura de cuál era la intención, y la intención sin duda es que los iraníes no comparezcan ante la justicia argentina, que tengan una cobertura e impunidad, y que las alertas rojas, que era lo que le interesaba a los iraníes, terminara por caer. ¿Y ya sabemos cuáles son las cláusulas ocultas? No sabemos. Mira, estoy viendo que la comunidad manifestó que tiene miedo. O sea, los dirigentes comunitarios dijeron, tenemos miedo. O sea, claramente tenemos miedo. ¿Tú tienes miedo? A ver, todos tenemos miedo. Decir que uno tiene miedo es ser, digamos, irresponsable. Ahora, la pregunta es qué es lo que uno hace con el miedo. Yo soy de aquellos que cree que frente al miedo hay que sobreponerse, y cuando las circunstancias te llevan a estar en un lugar donde se juega la dignidad de tu pueblo, tu dignidad, y en este caso situaciones tan graves como estas, bueno, hay que sobreponerse a ese miedo. Claro, el asesinato de Nisman lo que produjo como onda expansiva es muchísimo miedo. Si alguien que tendría que haber sido la persona mejor cuidada de la República Argentina, hombre que investigaba el atentado terrorista más grave que sufrió este país, que tendría que haber estado custodiado persona a persona, pudo ser asesinado con estos niveles de impunidad, cualquiera puede ser víctima, más aún cuando uno sabe que no tiene resguardos hoy, es decir, todos los que tendrían que cuidarnos están de alguna manera también involucrados, se trate de los servicios de inteligencia, se trate de los ámbitos políticos, de la justicia misma, con lo cual uno se siente bastante indefenso, ¿no?, frente a todas estas situaciones. Si a eso le agregas el factor de algunos judíos, que algunos incluso han denominado capos, recordando las peores épocas de la historia judía, que se han prestado a operaciones en el sentido de denostar la propia comunidad, bueno, es como para estar un poco temerosos. Sí creo que hay una urgente necesidad de conformar un equipo multidisciplinario con gente que pueda monitorear y trabajar correctamente el análisis de todo lo que está pasando, y poder, bueno, presentar hipótesis e incluso posibilidades. Pero esto está hoy muy distante de lo que los dirigentes comunitarios argentinos estén pensando, y hay demasiada improvisación. Yo vivo en Argentina hace casi 30 años y no recuerdo, y hemos pasado situaciones muy graves, 2 atentados entre otros, esto incluso diría el asesinato de Nisman y todo lo que ha venido a posteriori, es aún mucho más difícil y más duro incluso que los atentados. Aquí estamos hablando de, bueno, primero desde el mismo gobierno haber dividido la comunidad judía
con algunos judíos que han operado para que se presente todo este libelo antisemita. Hoy la Argentina vive realmente, en términos de lo que hace a la comunidad judía, la peor persecución que yo recuerdo organizada desde el Estado mismo. Estamos aquí frente a una recreación de los protocolos de los sabios de Sion, y esto ha sido, bueno, un planteo que viene, por un lado, de judíos que han trabajado y siguen trabajando como capos para el gobierno de Cristina Kirchner, y bueno, sobre esto se ha montado incluso toda la operación del gobierno. Hoy acá hay un pogrom político de primera magnitud. Lo que esto produce en términos de antisemitismo entre las masas inocentes que no conocen, y esto alimenta el prejuicio que ya muchos tenían. Es cosa de mirar hoy los blogs, las redes sociales, las reacciones con tanta virulencia y odio de gente que publica contra los judíos, pensando que esto que ha planteado el gobierno puede tener un asidero de cierto en esta confabulación, en un país que además, como la Argentina, siempre habla de conspiraciones, con lo cual esto de que han planteado que los judíos conspiramos contra la Argentina suma a esa visión permanente de que todo lo que pasa aquí de malos siempre es producto y culpa de los que vienen de afuera. Mi preocupación no es personal, mi preocupación realmente es por la comunidad judía de la Argentina, por este brote de antisemitismo que ha traído toda esta situación. Y reitero, tal vez para cerrarme, que lo más grave que hace la Argentina permanentemente es transformar a las víctimas en victimarios. Falta, y no queda mucho, y ya algunos lo han dicho, Lavaqué entre otros, quien me ha honrado con su acusación, sí, que hemos sido los propios judíos o el Mossad quienes pusimos la bomba que atentó contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Sí, claro. Por un delirante como él, ya lo ha dicho, muchos otros delirantes también lo han dicho, pero lo más grave es que incluso desde el ámbito de aquellos que tendrían responsabilidad frente a las declaraciones que hacen, que son obviamente los gobernantes, lo han insinuado. No quiero decir que lo han dicho, lo han insinuado. Puedes remitirte a la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, estas últimas, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó de manera directa a la dirigencia de la comunidad judía de estar en contra del memorándum y, bueno, a partir de eso no querer esclarecer el atentado. Lo mismo dijo el canciller en su renuncia a la AMIA. A eso le puedes agregar que la presidenta usó ese ámbito para acusar de manera absolutamente desbocada a un expresidente de la DAIA, diciendo que él ha sido uno de los encubridores del atentado. Bueno, todo esto hace que permanentemente, lo que te decía, ¿no?, en este país las víctimas quieran ser transformadas por algunos en victimarios, una perversión absoluta.